Bien, jóvenes, vamos a continuar entonces con el texto 2. ¿Les parece? ¿Sí? La operación básica es la misma. La felicidad está más en dar que en recibir. Y cuando reciba poco es tal vez porque está dando poco, porque en realidad puede dar más. Acá tenemos una vez más un fragmento. Fragmento número 1. ¿Listo? No son ricos todos los que tienen abundancia, sino los que sienten la abundancia. Se es rico cuando el dinero no es motivo de preocupación. Fragmento número 2. Profesor, ¿es necesario fragmentarlo así, con las plecas, con las líneas oblicuas, espacio por espacio? ¿Qué gano? Lo que ganas es poder encontrar las ideas, separar ideas. Nosotros cuando resolvemos textos no buscamos tanto cuál es la respuesta, lo que buscamos es entender el texto. Y para entender el texto nos facilita mucho que lo separemos por ideas, ¿de acuerdo? Por eso lo separamos. Por eso viene las plecas, los corchetes, ¿ya? Como te digo, es un trabajo que al inicio es un poco pesado, es agotador si deseas, pero conforme vayas avanzando se te va a hacer mucho más fácil, va a ser más práctico, va a ser más sencillo para ti, vas a poder avanzar. Esto de repente ahora nos va a tomar ¿cuánto? 18, 20, 25 minutos tal vez, pero con la práctica te vas a dar cuenta que es mucho más rápido. Sigamos. Si usted tiene 2 soles y no se lamenta por no tener más, entonces es más rico que aquel que tiene 2 millones de soles y no puede dormir porque no tiene 4 millones. Acá está. Fragmento número 3. La pobreza no es carencia, es un estado de ánimo y está en la mente, no en el bolsillo. El pobre hombre rico se angustia porque está pensando que le van a robar. Está desesperado por ganar más, porque siente que las cosas cuestan mucho y le preocupa el consumo de electricidad, del gas, entre otras cosas. Ahí tenemos entonces nuestro otro corchete. ¿Listo? Fragmento 4. Profesor, una preguntita. ¿Y por qué no se paró acá? Ah, ya. La pobreza no es carencia, es un estado de ánimo y está en la mente, no en el bolsillo. Esta es una frase nomás. Esta frase va a ser explicada, va a ser desarrollada ahí. ¿De acuerdo? Es una frase solamente, por eso lo hemos separado ahí. A este hombre le duele que su mujer le pida dinero, siente ansiedad por el gasto de sus hijos, por las peticiones de aumento de sus empleados y sufre con estos síntomas. No hay diferencia entre este hombre y un mendigo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Dice este hombre. Si lo separamos acá, estaríamos dejando al aire la idea de este hombre, ¿no? Cuando habla de este hombre, ¿a quién se refiere? A este hombre de acá. ¿De acuerdo? Por eso este punto es solamente referencial. Acá en verdad es donde obtenemos la separación. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el otro corchete y ya vamos llegando al fragmento número 5. ¿Listo? Vamos a arribita. La única finalidad del dinero es dar la comodidad, alejar temores, permitir una vida de libertad espiritual y tranquilidad en el alma. Acá sí, es chiquito pero queda claro, ¿no? Finalidad, mira. Finalidad del dinero. Ahí nos vamos adelantando, ¿te parece? Fragmento 5. Este es el fragmento 6. Ya está. Si no se disfruta de esas ventajas, así tenga mucho dinero, se es un pobre rico. Piense cada día generar armonía. Si quiere ser rico, séalo. Acá está. Este es otro fragmentito. Fragmento 7. El dinero es una energía que tiene que circular, por eso hay que diezmar. El 10% de lo que tiene, compártalo. Así uno da sin esperar recibir. La miseria es peor que la pobreza, por eso hay ricos que son pobres. Si te das cuenta, entonces acá tenemos, mira, tenemos hasta 2 puntos, ¿sí o no? Uno acá y otro acá. Pero la idea vas a fijarte, ahora que lo explique, no ha acabado. Y acá tenemos el fragmento 8. Seguimos. Hay un poema que reza así. Ah, ya. Todo este fragmento de aquí, ¿de qué me va a hablar? Solamente del poema, ¿verdad? Claro, tú ya lo has leído. Solamente te habla del poema. Por eso lo tomamos como una totalidad. ¿Listo? Bien, ya está fragmentado. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a lo que es la resolución mucho más detallada. ¿Qué te parece? Vamos 3 conceptos, ¿ya? Bien, otra vez. La felicidad está más en dar que en recibir. ¿De qué te está hablando? Sujeto, la felicidad, ¿sí o no? ¿Y qué te dice? ¿De qué consta?
¿Qué es? ¿Qué es la felicidad? Ah, está más en dar. ¿Cuándo eres feliz? Cuando tú das. ¿De acuerdo? Y cuando tú recibes, ¿eres feliz? Sí, pero lo eres más cuando das. Y cuando reciba poco es tal vez porque está dando poco. ¿Acá de qué te está hablando? De una consecuencia, ¿no? Oiga, mira, a mí me han dado poco. ¿Y qué te dice el texto? Señor, si a usted le han dado poco, tal vez no está afirmando. Tal vez sea ¿por qué? Porque usted está dando poco también, ¿no? ¿Quiere recibir más? ¿Quiere recibir más? Fácil, usted tiene que dar más. Porque en realidad puede dar más, te dice, ¿no? Ah, aquí está. Entonces, ¿aquí de quién te está hablando? Me presenta el sujeto, me presenta la idea desarrollada. ¿De quién te habla? La felicidad. La felicidad es dar. Acá está. La felicidad está más en dar que en recibir. ¿De acuerdo? Por eso, ¿cómo lo sintetizamos? La felicidad es dar. Ya está. Eso es todo. ¿Sí? Puede dar más. Mira, acá te vuelvo a mencionar la idea de más. No son ricos todos los que tienen abundancia, sino los que sienten la abundancia. Ah, ¿qué me está sustentando el autor acá? Para que tú te consideres rico, no se trata de que tengas más, no, sino de que aquello que tengas, lo sientas. Aquello que tengas, esto, lo sientas, ¿de acuerdo? Sino los que sienten la abundancia. Y acá va a reforzar la idea, ¿no? Como una frase, mira. Si te das cuenta hay muchas frases, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿eh? Esta es una frasecita. Ser rico cuando el dinero no es motivo de preocupación. Vamos a llamarlo frasecita nomás, ¿qué te parece? ¿Ya? Mira, explicó y va a terminar este párrafo con esta idea, ¿no? ¿De acuerdo? No son ricos todos los que tienen abundancia, sino los que sienten la abundancia. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir? Que la riqueza no es abundancia. Lo sintetizamos por cuestiones de espacio. Ser rico cuando el dinero no es motivo de preocupación. Acá está reforzando su idea. ¿De acuerdo? Seguimos leyendo. Si usted tiene 2 soles y no se lamenta por no tener más, entonces es más rico que aquel que tiene 2 millones de soles y no puede dormir porque no tiene 4 millones. ¿Dónde está la esencia? Dime. Díctame. Yo te escucho, no te preocupes. Yo te escucho. ¿Dónde está la esencia? Otra vez. Dice, si usted tiene 2 soles y no se lamenta. Ah, la clave ¿dónde puede estar entonces? En que no haya lamentaciones, ¿de acuerdo? Mira, palabra clave. Por no tener más, entonces es más rico que aquel que tiene 2 millones de soles y no puede dormir porque no tiene 4 millones. Acá ¿dónde está la clave? En la lamentación, ¿no? ¿Cuánto tienes en tu bolsillo, en tu sencillera, en tu billetera? ¿Cuánto tienes? 100 soles. Si te sientes cómodo con esos 100 soles, entonces estás bien, que eres un hombre rico. ¿Dónde estaría el problema? Si tienes 100 soles, 1 millón de soles en el banco, 1 millón de dólares, y sientes que no es lo suficiente, ahí está el problema, según lo que dice acá. Si te estás lamentando, pucha, pude haber tenido más, pude haber aprovechado, pude haber invertido, pude haber ganado más intereses. O sea, acá la idea está en lamentarse, ¿no? Si vives lamentándote, ¿esto qué puede ocasionar en ti? Puede ocasionar el tormento, lo llamamos así, ¿no? La lamentación, el tormento. Y esto es lo que no te va a dejar vivir, ¿no? El tormento. ¿Listo? Por no tener más, entonces es más rico que aquel que tiene 2 millones de soles y no puede dormir porque no tiene 4 millones. Profesor, ¿por qué sacó la palabra tormento? Yo te pregunto, mira. Te voy a poner con verdecito, ¿ya? Si tú no puedes dormir, ¿a qué se debe eso? A un malestar, un pesar, algo que no te deja, ¿cierto? Algo que te va a causar insomnio, la pérdida de sueño. Y eso que te causa insomnio, eso que te causa la pérdida de sueño, ¿qué cosa es? Una molestia. Dame un sinónimo de molestia. Tormento. Acá está, tormento. Y acá está también la idea. Y no puede dormir, dice, no, mira, acá se repite la idea de tormento. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué te está diciendo acá? ¿Qué te dice? Dicta. A ver, si usted tiene 2 soles y no se lamenta, ya, no te lamentes, te dice, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿ya? No te lamentes por no tener más. Por no tener más. ¿Cuál es la idea implícita acá? Si te dice que no te lamentes por no tener más, ¿qué te está diciendo implícitamente? Sé feliz, confórmate, estate tranquilo con lo que tienes. Es lo que te está diciendo. Pucha, quisiéramos, no, pero mira, tú tienes 2 brazos, 2 piernas,
tienes que comer, dónde dormir. Porque la ambición, te podría decir, ¿no? ¿Oh? Entonces, la clave va a estar no solamente en aquello que tú tienes, sino en no querer más de lo que tienes. Ahí está la clave según este fragmento. La pobreza no es carencia. Mira, refuerza la idea. Es un estado de ánimo y está en la mente, no en el bolsillo. Ajá, ¿de quién me está hablando ahora? ¿De qué me habla? De la pobreza, ¿sí o no? De la pobreza. Lo ponemos así con azulito, ¿qué te parece? La pobreza, una idea muy importante. ¿Y qué me dice de ella? No es carencia. ¿Qué más? Que es un estado de ánimo y está en la mente, no en el bolsillo. Para el autor, ¿qué es la pobreza? ¿Qué es la pobreza? Acá está. Un estado de ánimo, ¿de acuerdo? Un estado de ánimo. Ahí está. Así considera el autor la pobreza. Y está en la mente, no en el bolsillo. Pero acá no termina. ¿Por qué? Porque va a seguir explicando. Mira, acá viene otra vez la idea de pobre. ¿Qué te dice? El pobre, hombre rico, se angustia, palabra clave, ya sabes, con azulito, porque está pensando que le van a robar. Está desesperado. Otra palabra clave, mira. ¿Cómo? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios? ¿Qué son? ¿Oh? Por ganar más, porque siente que las cosas cuestan mucho. Le preocupa el consumo de electricidad, del gas, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Entre otras cosas quiere decir que va a enumerarte, ¿no? Entre otras cosas me va a enumerar. ¿Listo? ¿De qué me está hablando acá entonces? ¿De qué habla ahí? Lo escribimos por acá ya. La pobreza no es carencia, dice. No es carencia. ¿Qué más te dice? Está en la mente, en el bolsillo. El pobre hombre rico se angustia porque está pensando que le van a robar. Pensando que le van a robar. No, muy bien. Gerundio. Que le van a robar. Está desesperado por ganar más porque siente que las consecuencias, que las cosas cuestan mucho. Entonces la pobreza no es carencia. ¿Qué podría ser la pobreza más que todo? Lo ponemos acá. Desesperación. Ahí está la palabra, mira, acá está. ¿Sí? Desesperación, angustia. ¿Ah? Fragmento número 5. A este hombre le duele que su mujer le pida dinero. Siente ansiedad. Otra palabra clave, mira. Por el gasto de sus hijos, por las peticiones de aumento de sus empleados, y sufre con estos síntomas. Emociones, ¿te das cuenta? ¿Sí? Sufre con estos síntomas. No hay diferencia entre este hombre y un mendigo. A este hombre, ¿qué hombre? ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? ¿A qué hombre se refiere? Al que te habló antes, ¿cierto? ¿Y quién era el hombre del que te habló antes? El que hacía referencia a la pobreza, ¿sí? A este hombre le duele que su mujer le pida dinero, siente ansiedad por el gasto de sus hijos, por las peticiones de aumento de sus empleados, y sufre con estos síntomas. Se repite la idea, ¿no? La pobreza puede generar ansiedad, ¿no? Pero no hablamos del pobre de objetos, de posesiones. ¿Ya? Acá te lo explica. No estamos hablando de ese pobre. Estamos hablando del pobre emocionalmente, del pobre, del egoísta, del que no quiere dar. En ese sentido lo tomamos al pobre. La única finalidad, palabra clave, la pusimos en rojito, ahora en azulito, del dinero es dar la comodidad. ¿Qué más? Alejar temores, permitir una vida de libertad, espiritualidad y tranquilidad en el alma. Pregunta, ¿qué es lo que te debe dar el dinero? ¿Qué es lo que te debe dar? Comodidad, libertad, dicta, ¿qué más? Espiritualidad, ¿qué más? ¿Qué más? Tranquilidad. Mira, mira, ¿ah? ¿Son sinónimos? No, no son sinónimos. No son sinónimos, parecen, ¿no? Pero no lo son. ¿Sí? Y todo esto, ¿dónde debe estar depositado? ¿Dónde? En el alma. ¿De qué me está hablando acá entonces? De lo que debe brindar el dinero auténticamente. De eso me está hablando. ¿Qué es aquello que te da el dinero entonces? Posesiones, auto, ropa, casas, bienes. No. Según el texto, el dinero te debe dar comodidad, libertad, espiritualidad, tranquilidad. Esto es todo lo que te debe dar, ¿de acuerdo? Lo que debe brindar el dinero entonces auténticamente. Si no se disfruta de esas ventajas, así tenga mucho dinero, se es un pobre rico. No termina. Piense cada día generar armonía. Si quieres ser rico, séalo.
Ah, entonces, ¿de qué te está hablando acá? Si no se disfruta de esas ventajas, así tenga mucho dinero, se es un pobre rico. ¿De qué te está hablando? ¿Dónde está la palabrita? Acá está la palabrita. Disfrute. Disfrute lo que tenga, te dice, ¿no? Lo ponemos así, ¿ya? Lo que tenga. Este disfrute a quién hace referencia? Al dinero, ¿no? Claro, estamos hablando del dinero. El dinero es una energía que tiene que circular, por eso hay que diezmar. Ah, dice el dinero debe circular. Y por eso hay que diezmar. ¿Qué es diezmar? Diezmar puede ser matar en gran cantidad, ¿no? Sí, pero en este caso no. En este caso diezmar se refiere a dar el diezmo, ¿no? El 10% de lo que tiene, compártalo así. Uno da sin esperar recibir. La miseria es peor que la pobreza. Por eso hay ricos que son pobres. Si te das cuenta, en todo el texto de qué me he hablado. Me he hablado del dinero, de la riqueza no es abundancia, la felicidad está en dar. Mira, 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 ¿se repite o no? La felicidad está en dar. ¿Y dónde vuelve a mencionarte el dar? Acá. Por eso hay que diezmar. ¿Cómo empezó el texto? Diciéndote que es importante dar. ¿Cómo está terminando el texto? Diciéndote que es importante dar. ¿Qué tipo de texto es este? Texto encuadrado, así lo llama, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea principal viene al inicio del texto. ¿Y qué pasa? Desarrolla ideas secundarias y al final, ¿qué quiere decirte? Otra vez que lo importante es dar. Ya no te dice dar, te dice, puedes decir que diezmar. El 10% de lo que tiene, compártalo. Así uno da, da. Mira, mira, mira. Da, sin esperar. Recibir. La miseria es peor que la pobreza. Cuando hablamos de miseria, ¿qué podemos entender? ¿Qué podemos entender? Como el egoísmo, ¿no? Ah, yo tengo mucho, pero no doy. Eres un egoísta, eres un miserable. Es peor que la pobreza. Por eso hay ricos que son pobres. Cuando dice hay ricos que son pobres, ¿a qué se refiere? Pobres anímicamente, pobres emocionalmente, pobres espiritualmente. ¿Por qué? Porque el dinero lo que te debe dar es esto. Y al no compartir lo que tienes, ¿qué va a pasar? Vas a demostrar que careces de libertad, de espiritualidad, de comodidad, de tranquilidad. O sea que este texto es bien pillín, pillín, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que está argumentando el texto es, al final, que tú, aquello que tienes, debes darlo. Eso es lo que te está argumentando, ¿sí? Eso es lo que dice acá. Tanto hemos recorrido hasta acá para eso. ¿Cómo va a terminar el texto? ¿Qué nos dice? Hay un poema que reza así: el dinero es muchas cosas, pero nunca lo esencial. Ah, o sea, el dinero, dice, el dinero es muchas cosas, pero no es tan importante. No es tan importante. Veamos por qué dice eso. Proporciona comida, pero no el apetito. Mira, mira, el dramatismo, ¿no? Claro, tiene que ver dramatismo, si no, ¿cómo te convence? Dice, pero no el apetito. Medicina, acá está otra vez el pero, mira, pero no la salud. ¿Te das cuenta? Tiene que haber dramatismo, pues, porque si no, ¿cómo te vas a convencer tú? Relaciones, pero no amigos, otra vez. El dramatismo. Servidores, pero no lealtad. Podrás tener gente que te sirve, que te atiende, pero no te son leales, porque el dinero no te da la lealtad. Una casa suntuosa, otra vez, el dramatismo. Y bonita, dice, ¿no? Pero no felicidad. Lujo, pero no alegría. Mira, este texto es excelente. Claro, hay muchas oposiciones, ¿no? Más que oposiciones, hay bastante, está dimensionando mucho, ¿no? Diversiones ocasionales, pero no la paz. Claro, es que acá estamos mezclando, ¿no? Claro, la paz no tiene que ver con la... En verdad, si tú lo analizas bien, no hay mucha relación. Pero la intención es aquel que lo lea superficialmente. Se sorprenda, pues, ¿no? Y la verdadera dicha que es el gozo, que es más que el placer. Un funeral caro, pero no una muerte. Mira, el funeral, ¿con quién lo compara? Con la muerte digna, ¿no? Un crucifijo, acá está, pero no un salvador. Una iglesia, pero no el cielo, ¿no? Claro. ¿Qué hace esto? Esto que está acá va a reforzar la idea del dar, ¿no? No importa que tengas, no podrás tener dinero, gente que te sirve, podrás tener posesiones, pero no tienes lo otro que es importante, ¿no? Es que acá estamos mezclando, pues si pensamos que uno viene de la mano del otro, seríamos tontos, ¿no? Por supuesto que son cosas aparte. ¿De qué me habla el texto entonces? En resumen, como te dije, me habla de la importancia de dar. Pero más que la importancia de dar, acá está la palabrita, mira. Vamos a ponerla de todos los colores habidos y por haber. ¿Qué te parece? Le ponemos azul, le ponemos verde, le ponemos rojo, ¿no? Todos los colores, ¿sí?
Ya está. En el fondo, ¿qué te está pidiendo el texto? Da lo que quieras. Diezma. Te argumentó todo esto para que llegues a esta conclusión. ¿De acuerdo? Leemos, entonces, leemos. El tema abordado, la generalidad, la idea general, ¿cuál es? La riqueza, ¿no? O si quieres, ese es uno, ¿de acuerdo? La riqueza va a ser uno. ¿El otro cuál es? El dar. ¿Sí? La generosidad, la prodigalidad. Tienes dinero y eres pródigo, derrochas, ¿no? O si quieres, la dadivosidad, el dar sin esperar algo a cambio. De eso te está hablando, de la dadivosidad. Dadivosidad, dar. Menciona dos ideas tratadas en el texto. El hombre rico se angustia porque le podrían robar, ¿verdad? No hay diferencia entre un hombre rico y un mendigo. En determinados casos, obviamente, ¿no? Todo lo que estamos hablando es en razón al texto. No hay apasionamiento. No hay lo que tú piensas, lo que yo pienso. No. Es lo que dice el texto. ¿Ya? Acá hay figuras, inclusive, mira, figuras literarias, ¿no? Bastante, claro. ¿Sí? La idea principal del texto, ¿cuál es? ¿Cuál crees tú que sea la finalidad, entonces? ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué es lo que pretende el texto? Convencernos para dar. Argumentar, pone si quieres, ¿no? Convencer, pone, ¿no? Convencernos para dar. Tienes mucho, pero si no das eres pobre, ¿no? ¿De qué sirve que tengas mucho? Eso es lo que te está diciendo, ¿ya? Listo, entonces el texto gira en torno a la idea del convencimiento para poder dar, ¿ya? Bien, vamos a ver el texto 3, que está ahí nomás, chiquitito, mira. Vamos a aprovechar el texto 3, ¿qué te parece? ¿Por qué te preocupas tanto de las opiniones de los demás? ¿Por qué no actuar por tu cuenta al tomar decisiones? ¿Por qué no dejas de seguir lo que otros dicen que hagas? ¿Por qué no vences tus miedos y dices lo que piensas? ¿Por qué no puedes ser tú? ¿Sabes? Hace tiempo que estás esperando que alguien diga que todo está bien, pero la única persona que puede decirlo eres tú. Si confías en ti, ahí está la clave. Confía en ti. Puedes demostrarle a todos lo que tratan de destruirte, que eres fuerte, que eres ese tipo de persona que no se rinde ante nada. Pero, antes de mostrárselo a los demás, demuéstratelo a ti. Tú piensas que eres fuerte, tú piensas que puedes lograrlo, porque lo importante aquí no son los demás, lo importante eres tú. Bien, entonces, ¿cuál es la idea principal en el texto 3? ¿Le haces caso a otros? A ver, acá está la pregunta. ¿Lo que dicen los demás acerca de mí es importante, sí o no? Sí es importante, pero no es determinante. Determinante implica que lo que te digan, tú lo vas a seguir a ciegas, ¿de acuerdo? Lo que te digan, tú lo sigues a ciegas. No piensas, no razonas. Profesor, no le quede el cabello corto, hágaselo crecer. Y yo mañana me voy a crecer y tengo mis rulos, mis dreads, ¿sí? ¿Te das cuenta? Me dijeron algo, es opinión, y ya sabemos lo que decía Follner acerca de las opiniones, ¿sí? Pero no lo vamos a decir. Tú lo puedes investigar si deseas. Opiniones tenemos todos. Nos podemos formar una idea. Esa idea es la opinión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿las opiniones de los demás importan? Sí son importantes, pero no son determinantes. ¿Qué es determinante? Lo que yo piense acerca de mí. Lo que yo crea acerca de mí. Yo me formo un juicio, me hago una idea, reflexiono. ¿Verdad, no? Me pongo a pensar, pero podría haber sido de otra manera. Y si hago esto de esta forma, porque de la otra tal vez no resulte. Yo pienso, me cuestiono, ¿entiendes? Saco mis conclusiones, razono, construyo. Pero para llegar a hacer eso, yo necesito un material, unas herramientas. ¿Cuáles son? Mis lecturas, mis estudios. ¿Te das cuenta? Mi dedicación a cultivar, ¿qué cosa? Mi alma. Porque mi alma, ¿cómo se cultiva? Mi espíritu, ¿cómo se cultiva? Por el estudio, el aprendizaje. Eso me forma. Entonces yo leo mucho, investigo, cuestiono, pienso, eso me da confianza. Por eso acá en la línea número 4, ¿qué te dice? Confía en ti. Pero ¿cuándo confías en ti? Cuando haces mucho, trabajas mucho por ti. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, ¿cuál es la idea principal? La confianza en sí mismo. Ponle. La confianza en sí mismo. ¿Cuál es el mensaje que quiere dar el texto? Debemos creer en nosotros. Acá te lo dice más abajito, ¿no? Demuéstratelo a ti. Demuéstratelo a ti, te dice. Tú piensas que puedes lograrlo porque lo importante aquí no son los demás, lo importante eres tú. Por eso, ¿cuál es el mensaje que quiere dar el texto? Que debemos creer en nosotros. ¿De acuerdo? El tema principal en el texto, ¿cuál es? ¿Cuál es el tema principal? Valorarnos como personas. Ponle, valorarnos como
personas. El tema principal sería entonces valorarnos como persona o la valoración de uno mismo. ¿De acuerdo? No solamente creer o confiar, sino darse un valor. Entender que tenemos un valor. Eso de para que seas alguien en la vida, somos alguien. Estudia para que seas alguien. No, todos somos alguien, por supuesto. Eres persona. ¿De acuerdo? ¿Ya? Indiferente de la edad que tú puedas tener. No, ¿qué vas a ser persona? Tienes 8 años, 9 años. Tienes 15 años, eres un don nadie. No, eso es mentira, eso es estupidez. ¿De acuerdo? Entonces, en la número 9, te repito, ¿cuál es el mensaje que da el texto? Debemos creer en nosotros. ¿Sí? La idea principal es entonces la confianza en uno mismo y el tema principal en el texto es la valoración que se debe tener acerca de uno mismo. Texto 4. El petróleo es un aceite nauseabundo. Sin embargo, sus usos son múltiples y provechosos y ocupa un lugar importante en la economía moderna. Se le conoce desde hace milenios, pero es recién en los últimos siglos cuando hemos aprendido a aprovecharlo en todas sus posibilidades. Por tanto, el petróleo es para la humanidad más valioso que el oro. ¿Sí? Volteamos. ¿Qué título le podríamos asignar al texto anterior? La utilidad del petróleo, la importancia del petróleo, si deseas. Bien, texto 5. El sonar es un aparato que lanza sonidos al fondo del mar. Acá está el sonar. Esta es la superficie, imagínate. La superficie. Acá está el barquito. Lanza una sonda. ¡Pac! Chocan algo. Rebota. ¿Qué te dice? Si en su recorrido ese sonido encuentra un obstáculo, entonces se refleja en él y vuelve al punto de partida. Según el tiempo que tarda el sonido en retornar, puede conocerse la profundidad a la que dicho cuerpo se encuentra. Así, el sonar sirve para detectar la profundidad a la que se encuentran objetos sumergidos en el mar. ¿Cuál sería el título adecuado para este texto? El uso del sonar. Texto 6. Desde el nacimiento de la industrialización en el siglo XVIII, la contaminación atmosférica ha seguido una curva creciente en todo el mundo. Multitud de agentes contaminantes, tanto gases como partículas sólidas, precedentes de la industria, los vehículos a motor y las calefacciones, se concentran en la atmósfera en cantidades excesivas, te dice. Allá. ¿Por qué se produce la contaminación atmosférica? Por la industrialización. ¿Qué lo dice hasta acá? ¿De acuerdo? Sigamos. Esta contaminación conocida como atmósfera se da principalmente en las grandes concentraciones urbanas, pero no conoce fronteras, ya que las lluvias y los vientos pueden trasladarla con facilidad a cualquier parte. Se produce en Lima, puede llegar hasta donde, hasta Ica, hasta Chincha. Se produce en Huánuco, puede llegar hasta Tingo María. ¿De acuerdo? Sí, los vientos. Un efecto muy frecuente de la contaminación atmosférica es el smog, espesa neblina de humo que se acumula en las ciudades y que hace que el aire sea casi irrespirable. Si te das cuenta, empezó hablando de la industrialización, pasó a hablar de la contaminación atmosférica, ¿y con quién termina hablando? Puntualmente, ¿con quién? Con el smog. Entonces, ¿cuál es el tema del texto? ¿Cuál es el tema del texto? El tema es una idea general, la contaminación atmosférica. Y te dejo de tareita texto 7, 7, 8 y 9. ¿Ya? Pero en estos textos no deseo la respuesta. No quiero la clave. No te voy a pedir la clave. Lo que te voy a pedir es que lo fragmentes, separes las ideas. ¿Sí? Eso, que te esfuerces mucho y trates de sacar las ideas en cada uno. Como te dije, te va a tomar tiempo, pero una vez que pases esta etapa, te va a ser mucho más fácil más adelante. ¿Ya? Al final del tercer capítulo, después que todos me hayan enviado sus trabajos, yo voy a resolverlo. Así como este lo voy a resolver, sí. Lo voy a resolver al menos el 7 o el 8, de repente los que vean más complicados, ¿ya? Los voy a resolver, ¿sí? Pero al final del tercer capítulo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y por ahora sería todo, jóvenes, 7, 8 y 9. No te olvides que la semana del 4 de mayo es la tercera semana. Semana del 4 de mayo es la tercera semana, al final de la tercera semana. O sea, iniciando la cuarta semana, ¿de acuerdo? Ahí te voy a resolver estos temas. Y tienes toda esta semana para poder enviar tus fotos, tus trabajos. ¿A partir de cuándo? Martes, hasta el viernes, sábado, puede llegar hasta el domingo, no hay ningún problema, ¿ya? Hasta el domingo 10 yo te puedo esperar tus trabajos, ¿ya? Es textos 7, 8 y 9. Profe, mucho, ya 7 y 8, pero los textos son chiquitos, ¿ah? Tienen 7 líneas, el texto 7, el texto 8 tiene 4 líneas, 5 líneas, el texto 9 tiene 2, 4, 6 líneas. Te he dejado los más pequeños, ¿ya? Bien, eso es todo, jóvenes. Nos vemos entonces la próxima clase.